Estas van a ser mis notas en video sobre Inkscape. Yo me voy a concentrar en utilizar Inkscape junto con Blender, no tanto en todos los detalles de este programa, sino simplemente cómo lo voy a utilizar junto con Blender 3D. Entonces aquí tenemos el splash screen, como se llama, de Inkscape 1.2. Aquí podemos poner Quick Zero, podemos poner el canvas, qué tipo de teclado, etcétera, qué apariencia, si queremos que sea oscuro o claro. Luego aquí podemos escoger diferentes formatos, archivos recientes, tenemos formatos de impresión, de papel, también formatos de pantalla, 2K, 4K, Full Definition, resoluciones de video, 2K, de muchos diferentes formatos, y de redes sociales, ¿no? Entonces tenemos un profile picture de Facebook, etcétera, de Instagram, portrait, Instagram cuadrado, etcétera. Entonces aquí por ejemplo seleccioné Instagram cuadrado y voy a tener un canvas de 1080 por 1080 y así comienza Inkscape. Entonces lo primero que yo quiero mover, aquí hay una barra de herramientas de un lado, yo la quiero poner arriba. Nos vamos a View y desactivamos widescreen. Con widescreen sale la barra de ese lado, entonces quitamos esto y se pone aquí arriba, donde abrimos documentos, guardamos, imprimimos, etcétera. Y luego tenemos todas estas diferentes ventanas. Si necesitamos cambiar algunas propiedades del documento, nos vamos a File, Document Properties o Ctrl+Shift+D y aquí podemos cambiar el tamaño, que por ahora son 1080 píxeles por 1080 píxeles. Aquí viene. Y vamos aquí pues, cambiar la escala, etcétera, lo que queramos. Si queremos un fondo de checkers, de cuadrícula, etcétera. Y luego aquí del lado izquierdo tenemos las herramientas, las llamadas tools, ¿no? Aquí tenemos para hacer cuadrados, círculos y más cosas, ¿no? Dibujar. Después esta barra que está aquí se le llama de control. Son los controles de cada herramienta de aquí. Entonces si seleccionamos por ejemplo el cuadrado, cambia. Es el tamaño, si lo queremos en píxeles, si seleccionamos el círculo, cambian otras herramientas, si seleccionamos otro y así sucesivamente, ¿no? Son los controles de las herramientas. Y la barra de mero arriba es la de comandos, que pues es cómo se guarda, cómo se abre, se manda a imprimir, se exporta, etcétera, etcétera. Después aquí en la esquina tenemos las opciones de snapping. Aquí podemos habilitarlo o deshabilitarlo. Tenemos aquí tres opciones básicas, pero también tenemos opciones avanzadas. Todas estas opciones que tienen que ver con el snapping. Y también lo podemos desactivar con este icono. Tenemos acá abajo información de los colores. También aquí podemos hacerle zoom. Por ejemplo aquí si le doy adelante, atrás, este es el zoom. Con esto podemos girar el canvas también. También con el scroll, control y scroll también damos zoom in y zoom out. Y luego también con control y las flechas nos movemos de un lado para el otro, o arriba y abajo. Y luego para panear, para moverlo, podemos darle clic al botón de en medio del mouse, al scroll, y lo podemos mover. O le damos clic a la barra de espacio y movemos el mouse sin clic. Simplemente se arrastra con el espacio. Y también podemos dar zoom si le damos clic a Shift y hacemos un recuadro con el botón del medio del mouse. Da el zoom. Entonces, por ejemplo aquí si dibujamos algo de este tamaño y le damos zoom out, vemos que es algo muy chiquito porque estamos ahí. Entonces Shift, o sea, con la herramienta de selección que es S, Shift y con el botón del medio, y con eso hacemos el zoom. Vamos a seguir dándole zoom hasta en un pedazo muy pequeño. Por ejemplo aquí vean el tamaño de ese círculo chiquito. Ni se ve. Un lugar donde podemos conseguir archivos SVG gratis sin batallar es con Wikipedia. Aquí en Wikipedia Commons, si buscamos en Google esto, category SVG files, vamos a llegar aquí y aquí tenemos varias opciones. Entonces nos podemos ir a pósters, por ejemplo. Entonces aquí tenemos ejemplos de pósters en este formato. Vamos a utilizar este. Miren este póster como tiene tres colores. Entonces le damos clic aquí en descargar y le pedimos que queremos el full resolution. Lo voy a guardar aquí en un directorio que tengo en el escritorio para este tutorial. Abrimos el archivo SVG con Inkscape, aparece esta advertencia y pues no es importante, le decimos que OK.
Dice que este archivo fue creado en una versión más antigua de Inkscape. Le decimos que ok, para que se actualice. Entonces aquí tenemos este archivo. Y aquí parece como una imagen común y corriente. Pero a diferencia de una imagen de mapa de bits, donde cada uno de los puntos es un píxel, en este pues son vectores, son líneas, por eso podemos dar zoom y se sigue viendo bien. Y lo que podemos ver aquí dentro de Inkscape, si nos vamos aquí a Layers and Objects, aquí vemos que esto es un grupo, tiene 3 objetos, 3 paths. Object on Group. Entonces ya lo desagrupé y tenemos estas tres figuras, por así decirlo, es un grupo de vectores. Entonces si yo arrastro esta, es un color, tenemos el fondo que es amarillo y luego tenemos esta parte que es azul. Con control Z lo regreso como estaban. Podemos cambiar el orden de los objetos si nos vamos aquí en Object y aquí le podemos poner Raise to Top, Raise, Lower o Lower to Bottom. Por ejemplo, si le pongo Lower to Bottom lo manda al final. Y luego por ejemplo el amarillo, si también le pongo otra vez Object, Raise to Top se va a ir arriba. Entonces ahorita el amarillo topa, es el que está arriba. También podemos utilizar las flechas de Page Up y Page Down del teclado, ¿no? Entonces por ejemplo yo aquí agarro el amarillo y le doy Page Down, lo mando mero abajo. Y luego el rojo, le pico Page Down y se va abajo del que estaba mero abajo, que era el azul. Entonces tenemos estos 3 componentes. Aquí pues este tutorial no se trata de cómo utilizar Inkscape para dibujar cosas nuevas, sino es pues, básicamente cómo utilizar vectores ya existentes, si sabemos dibujarlos, para luego utilizarlos en Blender. Entonces bueno, esto es lo que podemos hacer aquí en Inkscape. Digo, podemos hacer muchas cosas más, pero es para analizar el archivo que acabamos de descargar. Ahora vamos a abrirlo en Blender. Entonces estamos en Blender, le damos File, Import y seleccionamos el archivo SVG, Scalable Vector Graphics. Aquí en el directorio donde tengo para hacer el tutorial, aquí tengo el mismo archivo, el que acabamos de abrir en Inkscape. Lo importamos como SVG y aquí aparece en el centro. Le voy a dar 7 para verlo de arriba, Control al 0 para alinear la cámara arriba. Y ahora aquí tenemos el objeto. Se mete como un grupo con 3 paths, lo mismo. Pero como estamos en un espacio tridimensional, pues están empalmados. Por eso si le damos, si lo selecciono, punto, me enfoco, vean cómo se ve. Entonces en Blender, como es un espacio tridimensional, vamos a tener que ordenarlos, en que el amarillo esté más abajo y los otros colores un poco más arriba, ¿no? Entonces por ejemplo, aquí este es el negro, o el azul, es el que tiene que estar más arriba. Entonces lo podemos seleccionar, N para ver las propiedades, y su posición en Z la podemos subir un poco. Vamos a ponerle .004 y luego a esta que es la roja la seleccionamos y le voy a poner que esta se suba en Z .002. Entonces listo, tenemos las 3 capas. Si lo vemos por ejemplo 1 para verlo de frente, si seleccionamos las 3 y le damos zoom, vemos como están un poco separadas. Digo, esta es una escala muy chiquitita. Si giramos, luego se ve que es una escala pequeña, pero de lejos sí se ve bien. Entonces por ejemplo yo si le doy 0 para verlo con la cámara la voy a acercar, ZZ, la acerco y me voy a mover arriba, así para que se vea bien. Tenemos una luz acá, una luz puntual. Yo creo que ni es necesaria, la voy a borrar y le voy a poner que el entorno sea blanco para que se vea bien, ¿no? Entonces aquí tenemos el póster, que son los 3 componentes. Si le damos F12, pues podemos renderear la imagen. Digo, aquí si nos acercamos ya vemos los píxeles, porque aquí estamos rendereando a que se haga un mapa de bits. Pero pues podemos hacer la escala que queramos, porque pues esto es dentro de Blender, ¿no? O sea, podemos seleccionar el grupo. A ver, lo selecciono. Con ese lo puedo hacer más grande. Y si hacemos otra vez el render, que eso se sigue viendo bien. Y aquí hasta tiene este pequeño efecto por la distancia que le dimos. Si le pusiéramos más distancia se vería más pronunciado esto. Pero aquí podemos utilizar gráficos de muchas maneras. O sea, esto es solamente un fragmento de ese archivo y vean cómo se ve, se sigue viendo muy bien.
siempre se ve en máxima resolución porque son vectores. Y luego, algo que también podemos hacer es ponerle textura y cambiarle los colores a los objetos que tienen vectores, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, aquí voy a seleccionar otra vez todo esto, lo voy a hacer chico para que quepa un poco más en el render. Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar esta parte y luego nos vamos a los materiales y le decimos que queremos usar los nodos. Nos vamos a shading y aquí podemos hacer pues, lo mismo que hacemos con cualquier cosa. Podemos generar materiales muy complejos de texturas sobre un vector. Por ejemplo, aquí le agrego una textura de tipo wave, luego control T, eso es un shortcut del Node Wrangler, y aquí yo le puedo poner que el color de la textura es el color de este material y vemos cómo se aplica. Bueno, esto no afecta. Y luego aquí podemos cambiarle pues, la escala, y lo típico, lo que podemos hacer con cualquier textura, pero pues lo aplicamos a una figura vectorial que importamos desde un archivo SVG. Entonces nos vamos a layout otra vez y pues aquí tenemos nuestro nuevo arte, que es lo mismo, o sea, son vectores, pero le pusimos una textura, le pusimos un material. Y a veces también se necesita que queremos ponerle, por ejemplo, volumen, o queremos aplicar de las herramientas de los meshes. Entonces esto es un path. Entonces lo que tendremos que hacer es ponerle object convert a mesh. Entonces ya no es un path, ahora es un mesh. Y vean cómo cambió también la distribución de la textura, porque pues es diferente cuando es un vector, una forma vectorial, a cuando ya es un mesh. Si le damos clic a Tab para ver el wireframe, vemos que tiene una topología súper mala, o sea, no es un mesh eficiente, porque simplemente lo convertimos así por fuerza bruta desde un vector. Esto se puede limpiar con otras herramientas, pero ahorita no lo voy a ver en este tutorial, solamente es para lo más básico. Digo, con esto vemos lo fácil que es, o sea, utilizar un archivo de vectores y lo podemos meter aquí, y aquí le podemos cambiar el material y lo podemos hasta animar. Entonces, por ejemplo, digo, yo esto lo puedo poner que tenga una distancia en Z más alta, y el rojo también un poquito más así, y luego por ejemplo al rojo también le podemos dar otro material, le decimos que usamos los nodos, nos vamos a shading, seleccionamos el material, el mismo material con el que tenemos el otro, pero lo voy a duplicar para poderle cambiar el color. Aquí también podemos agregar Shift A, shader, un mix shader. Vamos aquí, entonces tenemos el shader y agregamos shader diffuse, Shift D para duplicarlo. Digo, esto no es importante, esto no es el centro del tutorial, simplemente estoy utilizando un archivo y ya, o sea, los tutoriales de texturas también los tengo, pero este no es. Entonces aquí podemos, por ejemplo, ponemos los colores y bueno, lo conectamos en shader 1, shader 2, y luego el factor lo ponemos aquí. Y este shader a la superficie. Entonces aquí por ejemplo acabo de ponerle otro color. Aquí con un mix shader mezclé los dos colores, el negro y el rojo, utilizando la textura wave. Aquí le puedo cambiar también la textura, digo la escala o la distorsión o la posición, depende, ¿no? lo que quiera. Me vengo al layout y bueno, esto es solamente un ejemplo de las cosas que podemos utilizar con un archivo de vectores. Cada elemento del vector, cada pieza única o cada capa, por así decirlo, pues se puede comportar pues como un objeto en Blender y le cambiamos lo que sea. Y luego hasta podemos animar esto. O sea, por ejemplo, aquí seleccionamos la parte de arriba, la parte blanca, y le puedo poner un keyframe de location. Me muevo en la línea de reproducción, lo tomo y lo muevo en X, y luego le pongo otra vez location. Entonces acabo de meter dos keyframes de animación. Entonces ahora si le doy play se mueve. O sea, también puedo animar estos objetos, estas piezas de los archivos SVG. Entonces por eso es importante entender que existe esto. Ahora me vine de las categorías de los archivos aquí en Wikipedia, me fui por creadores y lo seleccioné este creador, Nevi Tillman.
Entonces tiene aquí varios archivos muy interesantes. Bajé uno de estos que tienen muchos pequeños objetos, porque a veces nos podemos topar con alguno de estos problemas. Lo abrí aquí en Inkscape. Entonces aquí tenemos esto. Si le damos en las layers, vemos que son dos paths. Por alguna razón, o este archivo está así grabado. Un path es esta bolita de aquí, y el otro path es esto. Es muy raro cuando puedes tener así diferentes objetos en un mismo path. Entonces a veces le tienes que dar en objeto y le das en un group para desagruparlo. Pero aquí no pasa nada. Aquí vemos que pues, no se desagrupa porque es un solo path. Entonces, ¿cómo se va a desagrupar si solo un path? Entonces le tenemos que dar en path y break apart. Entonces esto separa el path en diferentes piezas. Vemos aquí cómo lo separamos cada una de ellas. O sea, se separó en todas estas partes. Y ahora sí podemos trabajar con estos de manera individual. Entonces, por ejemplo, si yo quiero utilizar una de estas figuras en Blender, pero pues no quiero exportar todo este objeto, entonces selecciono, por ejemplo, digo la que sea, esta. Y luego le damos clic aquí, en la tab de exportar. Entonces aquí está seleccionada. Aquí viene un tamaño, 1056 x 418 píxeles. Podemos seleccionar qué formato. Lo podemos seleccionar como un PNG con fondo transparente, o le podemos exportar como un SVG de Inkscape para que se abra con Inkscape, o como un SVG así tal cual, plain SVG, que es como que la información más raw, más cruda de un formato, o sea, no tiene información extra. Entonces le damos aquí plain SVG, seleccionamos donde lo queremos guardar, lo voy a poner en el directorio que estamos utilizando para el tutorial, Inkscape Basic Tut, y le damos clic en exportar. Se exportó con este nombre, Path 307. No sé si lo puedo exportar con el nombre que yo quiera, pero bueno, esta es la figura. Y ahora en Blender voy a empezar un archivo nuevo para empezar de cero. Borro el cubo, File, Import, SVG, Scalable Vector Graphic. Y aquí en el directorio del tutorial que estamos utilizando, Path 307, lo importamos. Lo seleccionamos, le damos clic al punto para irnos a enfocarnos en él, y vemos que ya está aquí en nuestra escena. Está muy pequeño, ¿no? Lo tenemos que hacer más grande con escala, pero de esta manera pues tenemos un objeto que era un vector de un archivo que sacamos de Wikipedia, y ahora tenemos esta forma dentro de Blender. Aquí también podemos ver que el centro de gravedad, o sea, si le ponemos R en Z, o sea, que gira en Z, gira desde el origen, porque en el archivo, o sea, cuando se exporta, se queda como origen o como punto de referencia la esquina superior izquierda. Pero para moverlo le podemos dar clic en, o sea, lo seleccionamos, le picamos en objeto, set origin, le ponemos origin to geometry, y se va a poner en su punto pues, de geometría, ¿no? Entonces si le damos aquí RZ, que gira en Z, ahora sí sigue, gira en el centro. Y de nuevo podemos ponerle, por ejemplo, un keyframe de rotación, después lo giramos, RZ, que gira un poco, y nos movemos en la línea, RZ, lo giramos un poco, y rotación, y ahora tenemos una pequeña animación de esta pieza girando, aquí dentro de Blender. Entonces para eso este tutorial, para ver cómo podemos abrir archivos en Inkscape, de ahí exportar alguna pieza o exportarlo completo, y después cómo meterlo a Blender y cómo poder jugar con esos archivos. Más adelante voy a hacer tutoriales de cómo usar mejor Inkscape y para hacer mejores cosas. Y este es otro ejemplo. Aquí de la categoría de archivos SVG nos vamos por creadores. Seleccionamos este creador que se llama Vulkan Sphere. Aquí está. Y vamos a seleccionar este logotipo que se llama Apache Flink Logo. Aquí lo tenemos. Y este ejemplo lo quiero documentar porque este archivo tiene algunos problemas. Entonces quiero documentar cómo se puede arreglar o cómo se le puede sacar la vuelta para cosas que vaya a hacer en el futuro. Entonces, por ejemplo, aquí si lo abrimos en una tab nueva, vean cómo no aparece la figura, solo aparecen las letras. O sea, debería ser esta imagen completa, solo aparecen las letras. Entonces descargamos el archivo original, damos clic derecho, Save Link As, y lo descargamos en algún directorio. Yo ya lo tengo aquí descargado. Aquí es el Apache Flink Logo, y lo abrimos con Inkscape y listo, aquí lo tenemos, y aquí aparenta que todo está bien, pero va a tener algunos problemas si lo intentamos utilizar con Blender.
Entonces dentro del directorio donde tengo aquí el original, el Apache Flink Globo, voy a hacer un directorio nuevo, un folder, y le voy a poner Blenders, ¿no? Para guardar aquí las piezas, lo que voy a estar usando ahorita. Entonces, si aquí yo selecciono, por ejemplo, esta figura, y aquí en la tab de exportar, le doy clic en selección. Entonces digo, quiero que exporte la selección. O sea, quiero que exporte solamente esto que estoy seleccionando aquí, el dibujo de la ardilla. Entonces aquí ponemos que queremos que sea un plain SVG, un archivo SVG así nada más. Ponemos el directorio donde lo queremos guardar, aquí dentro de Blenders, y le voy a poner 01 original, para ponerle cualquier nombre, ¿no? Save. Y si abrimos el directorio aquí de Blenders, aquí lo tenemos, 01 original.svg. Ahora vamos a Blender, abrimos Blender, borramos todo lo que hay aquí, y le damos clic a File, Import, SVG. Vamos aquí al directorio a Blenders, donde acabamos de exportar esta figura, lo seleccionamos y lo importamos, y vemos que pues, no se ve, y vemos que aquí se agregaron todos estos pads. Entonces seleccionamos uno, le damos clic al punto del numpad, le damos zoom a donde está el objeto, y vemos cómo está súper lejos del origen. ¿Saben cómo el origen está hasta acá? Y ese objeto está acá, lejos. Quién sabe por qué el punto de origen está tan alejado. Y aquí hay un problema, porque si quisiéramos hacerlo más grande y le pico S para escala, vean cómo se mueve demasiado rápido y se desplaza muchísimo y no cambia casi nada de tamaño. Y eso es pues porque su punto de origen está lejísimos. Una forma de sacarle la vuelta a esto es poner el origen en el centro de ese objeto y luego moverlo hacia el centro. Pero pues ya viene defectuoso, entonces no queremos evitar esto. Entonces creamos un archivo nuevo en Blender, otra vez. Borramos lo que hay. Ahora regresamos al Inkscape. Entonces, una cosa para corregir este tipo de problemas es que creemos un documento desde cero, ¿no? Entonces, por ejemplo, le damos File, New. Aquí tenemos un documento nuevo. Le podemos ir a File, Document Properties. Y aquí en las Document Properties le ponemos qué tamaño queremos. Entonces, por ejemplo, yo quiero que sea las unidades, que sean los píxeles, y que sea de 1080 por 1080, ¿no? Como un post de Instagram, un cuadrado de 1080 píxeles. Entonces aquí tengo el documento, selecciono este objeto, la ardilla que quiero, logotipo, control copy, control C, y ahora lo pegamos en este documento nuevo. Le podemos dar clic aquí en el candado para que mantenga las proporciones, y luego lo podemos poner aquí en tamaño, ¿no? Entonces aquí tenemos este objeto en un canvas cuadrado nuevo. Entonces ahora sí, si seleccionamos este objeto, lo vamos aquí a la tab de Export, a la tab de Selection, damos clic en exportar solamente lo seleccionado, y seleccionamos que queremos que sea un plain SVG. También podemos cambiarle aquí el tamaño, porque aquí está muy grande, son 4000 píxeles. Le voy a poner de DPI que sea 96, creo que es el 97, creo que es el estándar, para que el tamaño de la imagen sea de 1080 por 1080. Para que sea de 1080 por 1091, ¿por qué? Bueno, no sé. Digo, aquí la cosa es que ya tenemos seleccionado el objeto. Creo que no está cuadrado totalmente porque aquí hay un espacio pequeño, pero bueno, no importa. Lo importante es exportar este objeto. Entonces decimos que queremos que sea un Inkscape. No, quiero que sea un plain SVG. Seleccionamos el directorio donde queremos. Es aquí en Blenders. Y aquí le voy a poner 02 nuevo. Y lo guardamos. Ahora vamos a Blender. Y aquí lo importamos. SVG. Nos vamos al directorio y seleccionamos el 02 nuevo. Lo importamos. Y ahora sí está en el origen. Seguimos teniendo problemas de color y demás, pero ya está en el origen. Entonces ahorita si selecciono el objeto y le pico a la S para hacerlo más grande, sí funciona. Sí lo puedo hacer más grande a partir del origen. Su punto de referencia está en el mero origen. Y aquí tenemos problema de colores y demás porque se están empalmando las capas, ¿no? Como ya lo vimos en el otro ejercicio. O sea, por ejemplo, esto es una sombra y pues si está en el mismo espacio tridimensional, pues se obtienen estos errores. Entonces esto no es lo que queremos. Usualmente si queremos trabajar en Blender tenemos que exportar parte por parte. Entonces por ejemplo aquí quiero exportar solamente lo negro. Entonces esto lo voy a borrar. Aquí esta colección la borro completa. Es más, voy a hacer
archivo nuevo, un documento nuevo, porque ahí quedaron unas cosas extrañas. Entonces aquí estamos de nuevo, nos regresamos a Inkscape, donde tenemos aquí la figura, y aquí algo que podemos hacer es separarla. Entonces, por ejemplo, esta que es la original, que es el archivo original, que creo que tiene errores, si seleccionamos el objeto y le damos clic en Object, On Group, o sea, desagrupar, no pasa nada. Por alguna razón, como que no funciona. Pero en el documento nuevo que creamos, este cuadrado que hicimos, donde solamente movimos el objeto, si nos vamos a las layers, vemos que hay un chorro de objetos aquí. Entonces aquí, si le damos clic, seleccionamos el objeto y le damos clic en Object, On Group, aquí sí se separa. Entonces tenemos cada pedacito, cada color es un objeto. Entonces aquí si lo que me interesa es la parte negra, entonces tengo que crear, por ejemplo, un grupo nuevo, una nueva layer. Esta layer le voy a poner black, de negro. Entonces una layer que está más arriba, que se llama black. Entonces aquí voy a empezar a seleccionar, por ejemplo, las piezas. Por ejemplo, esta la muevo y sé que es esta de aquí. Entonces esta la muevo y la meto en la layer que se llama black. Y esta la puedo hacer también invisible, picándole al ojito para saber que ya lo moví. Entonces, agarramos este otro pedazo, que es este, lo movemos aquí a black y lo apagamos. Este otro pedazo negro, hacemos lo mismo, lo movemos acá a black, lo apagamos. Este otro lo movemos a black, lo hacemos invisible. Este otro pedazo, a ver, no, sí, este de aquí lo movemos a black y lo podemos mover en el orden. Y aquí se ve diferente porque tenía enfrente el color del ojo. Pero bueno, ahora con esto, aquí tenemos todos los pedazos negros, que es los que nos interesa. Entonces podemos solamente seleccionar esto. Nos vamos a exportar, Export Selection. Aquí solamente está seleccionado lo negro. Aquí lo podemos ver. Nos aseguramos de tener activada este cuadrito, el que dice Export Selected Only. Y de nuevo, nos vamos al directorio, que aquí se llama Blender. Le vamos a poner 03 Black. Y aquí, como ya estaba seleccionado, bueno, estaba seleccionado Inkscape SVG, pero da lo mismo. Entonces ya se exporta. Entonces nos vamos a Blender y aquí otra vez le damos File, Import, SVG. Nos vamos al directorio donde tenemos estas piezas y metemos el tercero, 03 Black. Lo importamos. 7 para ver por arriba. Porque no sé, aquí hubo un error. No sé por qué salió ese error, pero bueno, la forma de resolverlo es borrar todo lo demás. Entonces seleccionamos todo lo de aquí. Ya borré todo. Entonces lo único que queda es lo negro, que es lo que me interesa. Entonces otra vez lo vamos a exportar. Seleccionamos dónde, con qué nombre. Voy a poner 04, que sea un plain SVG. Exportar. Y ahora File, Import, SVG, el 4. Y aquí lo tengo, solo la parte negra. Y aquí en el material también le puedo poner usar nodos y le podemos poner otro color. Aquí le estoy poniendo el mismo material a todas porque se importaron diferentes materiales para cada objeto. Aquí estoy seleccionando el mismo material. Y aquí se alineo la cámara y rendereo. Por ejemplo, tengo esta imagen, entonces se mantiene la misma resolución, la forma. Digo, puede ser de la resolución que yo quiera. Y aparte, pues es un espacio tridimensional. Y a veces, estos como son paths, si los agrupamos puede haber problemas. Por ejemplo, aquí los junto y le pongo Object, Join. Y vean cómo desaparecen algunos pedazos. Esto pasa porque son curvas y las curvas pues son complicadas de manejar. No se pueden sumar así nada más. Entonces una forma lo que podemos hacer es seleccionamos cada path y lo convertimos en Convert to Mesh. Todos se convierten en un mesh. Ya no son una curva. Ahora si le damos Tab, vemos que es un mesh con una topología muy mala, pero es un mesh. Y ahora como todos son meshes, los podemos seleccionar y le podemos poner Object Join. Entonces aquí se convierte en un mismo objeto. Aquí viene que tiene dos materiales seleccionados porque hubo un pedacito que lo seleccioné diferente. Entonces lo puedo, aquí ya lo borré. Esto solamente es un material para todo y ya tenemos el objeto. Y es un mesh. Y como es un mesh, pues le podemos poner, lo podemos mover aquí lo rotamos en X, por ejemplo. Alineamos la cámara otra vez.
Nos acercamos y pues lo podemos animar. O sea, como ya es un mesh, ya es muy fácil animarlo. Aquí su punto de referencia, su punto de geometría está en el origen. Entonces, por ejemplo, si aquí yo lo giro en Z, RZ, van como gira desde el centro. Si yo quisiera que girara sobre su mismo eje, tendría que picarle Object, Transform, Set Origin, Origin to Geometry. Entonces el origen se va al centro de geometría de la figura. Entonces ahora si yo le pico RZ, va a girar conforme ese punto. Entonces aquí también podría yo ponerle I para agregar un keyframe y le pongo Location Rotation Scale. Nos movemos en la timeline. RZ para que gire un poco. Y luego le pico I, Location Rotation Scale. Y ya puse dos keyframes, ¿no? Entonces si le doy play, vemos que el objeto puede girar porque pues, es un mesh. Y también lo podemos renderar como animación. Entonces de esta manera podemos tomar un archivo de vectores y sacar un pedazo que queramos utilizar en Blender. Y después le podemos agregar texturas o animación y demás. Pero tenemos que tomar en cuenta que a veces los archivos vienen con errores. Entonces tenemos que prepararnos para sacarles la vuelta, para poder enfrentarlos sin que tengamos problema en nuestro flujo de trabajo. Y bueno, esto es lo básico del Inkscape con Blender.